El arte ayuda a curar. Curan las medicinas, pero el arte ayuda a curar. ¿Sabéis cuántas enfermedades y cuántas cosas mentalmente hablando se sacan a través de un dibujo? Imaginaos cuánto nos podríamos ahorrar si en todos los hospitales hubiera arteterapeutas y musicoterapeutas, cuántos días de ingreso hospitalario nos podríamos ahorrar. De hecho, ya sabéis que la Organización Mundial de la Salud en el 2019 decretó que por fin el arte humanizaba y era necesario en los espacios sanitarios. Por fin llegó eso. Y bueno, ¿cuál es la relación entre arte y salud? ¿Cómo puede el arte contribuir a reducir el estrés o la ansiedad? ¿Qué tanto humaniza los espacios como hospitales y oficinas? Nuestra invitada de hoy es experta en arte y salud. Ella es Alicia Ventura. Mucho que contarnos. Bienvenida, Alicia. Qué importante es no mirar una pared en blanco, sino mirar un dibujo, un cuadro, una escultura que te lleva a imaginar. Porque al fin y al cabo realizar una obra de arte es innovar. Y en tu trabajo tú también debes innovar. Entonces las mismas fórmulas que aplica un artista las debes de aplicar si trabajas en un banco o trabajes donde trabajes. Es imaginar nuevas formas y nuevas soluciones. Alicia, ¿cómo sientes el mercado del arte en España en estos momentos? Siento que hay Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, ¿cuál es la relación entre arte y salud? ¿Cómo puede el arte contribuir a reducir el estrés o la ansiedad? ¿Qué tanto humaniza los espacios como hospitales y oficinas? Nuestra invitada de hoy es experta en arte y salud y también en colecciones corporativas. Ella es Alicia Ventura. Mucho que contarnos. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, buenas tardes. Qué Gracias rico por la tenerte. invitación. Para mí Bueno, también. Alicia, pues empecemos por el principio. Un poco de tu carrera. Tú estudiaste Historia del Arte en Valencia. ¿Eres valenciana? Sí, estudié Historia del Arte en la Universidad de Valencia, sí. Y además eres músico de formación. Sí, en Valencia es algo muy habitual. Quizá ahora ya, hoy en día ya no tanto, por desgracia, pero en mi generación es muy raro que todos estudiáramos música también. En el colegio era muy habitual que hubiera un coro, que hubiera una orquesta o que pertenecieras a alguna banda. Y bueno, ya de bien pequeñita, a los 5 años empecé a estudiar solfeo, luego estudié canto y bueno, digo lo de músico de formación porque no lo ejerzo ahora, pero lo he ejercido hasta hace 6 o 7 años. Cantaba en un coro muy bueno, Ah, sí. pero ahora ya no me lo permite mi tiempo, pero sí, he ejercido Pero hasta hace muy, muy poco. además, no importa si lo ejerces o no, yo creo que la música te da una manera de pensar diferente y de estructurar los pensamientos, ese conocimiento abstracto, ¿no? Totalmente. La música es en parte matemáticas y entonces Cierto. te ayuda muy bien a organizar la cabeza y te da una visión de la lógica muy, muy práctica a la hora de vivir tu vida, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que la música debería ser obligatoria hasta bien mayor en todo el mundo. De Es hecho, bueno, hay cierto. muchísimas pruebas de bebés criados con música, embarazos con o sin música, que luego hablaremos y bueno, si lo puedo ejercer algún día cuando me jubile, volveré. Qué bueno. Y además siempre está muy relacionada, por supuesto, con el arte. Siempre. Em, y después estudiaste una maestría en gestión cultural por el ESADE y un Sí, posgrado por la Universidad de Pompeu Fabra sí, en Barcelona. en Barcelona, que además ejerciste ahí como galerista. Sí, ¿Y eso cómo fue? sí. Bueno, en mi vida lo de dedicarme al arte contemporáneo era algo que yo quería, pero verdaderamente llegó sin yo pensarlo muy bien, porque mi idea era quizá ser profesora de historia del arte. Bueno, Ah, mira. mi verdadera ilusión era ser directora de orquesta, pero era algo que vi que no, que en este momento no podía ser. Entonces sí que dije, me quiero dedicar a la historia del arte. Y todo esto surgió porque acudí a un congreso en Valencia. Un muy buen profesor mío me dijo que me becaba para ir a un congreso, que yo tenía que ir a un congreso que era sobre revitalización de los centros históricos a través de la cultura. Y en este congreso escuché ponencias que me gustaban mucho y escucharon una ponencia mía que yo llevé
la escucharon los de la Fundación Casca Antic de Barcelona y me ficharon para llevar la fundación. Así que allí me convertí en directora de una ¿Pero de fundación qué que fue tu hacía ponencia? actividades de... Pues, ¿qué actividades haría yo en el Centro Histórico de Barcelona para que la gente se acercara a los centros? Y era precisamente, la ponencia era sobre ciclos de música clásica en patios y lugares alternativos de la ciudad de Barcelona. Hablo de hace muchos años, que no estaba tan de moda y tan actual. Y bueno, me escucharon y me ficharon para llevar la fundación y desde esa misma fundación 2 patronos querían montar una galería de arte y entonces yo dirigí una galería de arte en Barcelona durante casi 5 años y ahí fue cuando el gusanillo de la gestión cultural me picó totalmente, totalmente. Me Y atrapó. entonces en el 2004 es cuando te vuelves gestora independiente. Sí, y me vuelvo a mi ciudad. Me volví, estuve 8 años en Barcelona, que fue una gran Wow. escuela para mí, porque estuve también en el Fórum Mundial de las Culturas, estuve en los inicios de la Feria de Videoarte Louvre, Cierto. haciendo de directora ejecutiva, y luego ya me volví a mi casa, a Valencia, y monté mi propia empresa porque me había dado cuenta en el tema del galerismo que lo que me gustaba no era comprar y vender, sino montar exposiciones, comisariar exposiciones y curar colecciones. Eso era lo que más me gustaba. Entonces me lancé a la piscina para ver si lo podía hacer. Y aquí Valiente. estoy. Y además eres miembro de varios comités, de la Feria de Estampa, de la Fundación Arco Mm. y del Patronato de la Real Academia de España en Roma, ¿no? Este es el que he sido nombrada hace muy poco y me ha hecho muchísima ilusión porque, bueno, yo considero que es el lugar más importante fuera de España donde se apoya la cultura y desde hace muchos años he sido invitada por Ángeles Albert, que hasta hace nada ha sido la directora de la Real Academia, y cuando me invitan yo me encierro allí 3 días con todos los artistas y voy a ver todo lo que están haciendo allí. No solamente artistas visuales, sino literatos, coreógrafos, bailarinas, Qué cantantes, maravilla. En Roma. músicos, en Roma, en la Academia, los 23 becados, y me encierro 3 días allí con ellos y bueno, me metí muchísimo en lo que es la academia, su gestión y cuando recibí la invitación por parte del ministro a ser parte del patronato, dije que sí enseguida y para mí es todo un honor formar parte de la Real Academia, claro. Bueno, ¿Cómo no? estás ocupadísima entonces, viajando todo el tiempo, viendo, descubriendo. Claro, es que la manera de aprender arte contemporáneo es mirar, mirar, mirar y mirar. Y luego, como realizo proyectos de arte en todo el Estado español, incluso fuera, mañana me voy a Múnich, al Cervantes de Múnich, a dar una charla sobre colecciones, sobre mujeres frente a colecciones, en la que tú también participaste. ¿Cierto? Y hay que viajar para mirar, hay que viajar para mirar. El arte contemporáneo se aprende mirando, es la forma. Y además, tú eres experta en arte emergente, en Mm. artistas cuya obra ha sido a partir del 2000, que crean obra a partir del 2000. Sí, sobre todo en artistas, porque claro, a partir del 2000 y conforme pasan los años, pues irá más adelante. Me interesan mucho los artistas jóvenes que van inventando nuevos conceptos, nuevos lenguajes, y me interesa mucho cómo van metiéndose en el mundo del arte, cómo van discursando sus ideas. Y esos artistas emergentes y los de media carrera son los que hasta ahora, sobre todo me he especializado por las 2 colecciones que hasta ahora he llevado, que era la de DKV y el Premio Alhambra que seguimos llevando. Bueno, a ver, Pero bueno, vamos a hacer ahí una pausa y vamos a decir exacto. justamente, tú cuando te vuelves gestora independiente, entonces empiezas a trabajar con empresas Sí, como DKV. Desde el principio tú asesoras a DKV exacto. en crear una colección. Y ahí es, bueno, antes de eso, mi primer pregunta, y lo quisiera que lo aclararas para el público, que nos han preguntado, ¿cuál es la diferencia principal entre ser comisaria y ser gestora? Ser gestora es la persona, como si dijéramos que está en la producción del proyecto, es el productor. El que está mirando que todo salga perfectamente bien, que no falte nada, que todo esté coordinado. Mientras que el comisario es el que intelectualmente piensa en la idea para luego poder ser ejecutada. Esa es la diferencia. Y yo ejerzo de las 2 Cierto. cosas, de gestor y de comisario. De comisario, al año hago varios proyectos porque la investigación me encanta y no puedo dejar de investigar y no puedo dejar de aprender. Entonces, meterme en comisariados es algo que me apasiona. Y la gestión es algo que es cuestión de experiencia y se me da bastante bien. Como digo yo, los gestores somos el parque de bomberos de la cultura. Vamos siempre apagando 20.000 fuegos, ¿no? Está Entonces ahí muy bien estamos. eso. Y Sí, pues, si lo tradujéramos al cine, podría ser que el comisario es el director
Exacto. y el gestor es el 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 productor. productor ejecutivo. Bueno, Efectivamente. y ahora que tocaste el tema ya de una colección de empresa, Ujú. cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre gestionar una colección empresarial a gestionar una colección privada. Efectivamente es muy diferente. Una colección privada significa una pasión muy personal de eso, de la persona que quiere hacer esa colección, y esa persona te dice por dónde quiere ir. Te dice, pues me interesan tales obras, me interesan otras, pero es algo muy, 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 muy subjetivo y muy personal. Y les puedes ayudar asesorándoles en el valor de la pieza, en qué artistas están haciendo tal recorrido o están en tales líneas, pero tienes que hacer muchísimo caso a su pasión y a su corazón. Mientras que en una empresa tiene sentido que la colección hable de los valores y los objetivos de la misma. Esta sería como la gran diferencia. Una colección en una empresa tiene sentido si habla de lo mismo a lo que la empresa se dedica. Claro. Y para esto hace falta estudiarte muy bien el ADN, el esqueleto de esa empresa. En ese sentido, en una colección de empresa hay un solo tema, bueno, uno o varios temas, pero que a lo largo de lo que lleve gestionar esa colección, tú vas indagando más profundo, pero no es que abarques diferentes, ¿no? Depende porque hay empresas cuyos objetivos son varios. Por ejemplo, la colección de KV. La colección de KV tiene entre sus intereses tiene el medio ambiente, tiene la mujer, tiene la inclusión, la inmigración, la palabra, los jóvenes artistas. Entonces, son temas a los que tú vas mirando y vas reflejando en las compras que tú haces. Pero a lo mejor trabajas para una empresa como Alhambra, que tenemos el premio que realizamos todos los años en Arco, y su interés es la recuperación de la artesanía. Con lo cual, la línea de la colección es aquellas obras en las que existe un binomio muy claro entre un artesano que trabaja con el artista y el artista para generar nuevos lenguajes. Pero lo importante es estudiar muy bien el ADN de esa empresa, Por supuesto. porque el proyecto de arte y la colección no es más que un instrumento también de comunicación. De hecho, cuando trabajas con las empresas, normalmente de quien dependes es del departamento de comunicación, de RSC y de marketing. Es de donde sale la idea de tener una colección y les ayudas en su caminar a comunicar los valores y los objetivos de la misma. Esto es lo que tiene sentido. Y ya no que digamos el sentido tan grande que tiene el hacer cómplices a los empleados para que ellos mismos sean los que comuniquen estos valores. No tiene sentido en una empresa que los empleados no sepan de qué está hablando esa colección y no sean tus verdaderos amigos y los primeros que se apasionen cuando compras una pieza. Por eso yo creo que es muy importante que en una colección de empresa se conviva con las mismas. Parte de esas piezas estén humanizando los espacios de trabajo y familiarizándose con la gente que allí trabaja. Son tus mejores aliados, los Totalmente. empleados. Bueno, dijiste varios puntos muy interesantes. Para empezar, me encanta lo que mencionas acerca de que la colección es un instrumento de comunicación. Creo que esto es algo muy básico, ¿no? Es un Mm. instrumento y se hace para ello. Y después hablas de complicidad, complicidad con los empleados. Pues suena maravilloso, pero también es un reto, sobre todo para empleados que pues muchos de ellos probablemente su acercamiento al arte es la primera vez o no lo entienden o se sienten lejanos. ¿Cómo logras hacer esto? Sí, es muy interesante porque efectivamente, y por desgracia, en España el arte contemporáneo no está tan cerca de tanta gente. Es algo que está lejano, que aún no se comprende bien. Nos queda mucha tarea por hacer. ¿Cuál es la manera de acercarlo a los empleados? Explicándoselo. Yo siempre le digo a las empresas con las que trabajo que hay que hacer sesiones con los empleados y explicarles cuál es la pieza que tienen colgada a sus espaldas o cuál es la escultura que tienen. Cuando tú les explicas de qué trata esa pieza, ellos se enamoran no solo de esa pieza, sino de el hecho de ir a ver una exposición y entenderla un poquito más. Porque es muy extraño que alguien que entienda la pieza que tiene a su lado no te diga, ahora me gusta, ahora la comprendo, porque Supuesto. muchas veces la manera de que te guste el arte contemporáneo es entenderlo, aunque siempre decimos no pasa nada, si te gusta y si no te gusta no te gusta, pero ¿cuántas piezas al ser explicadas y comprendidas
te han llegado al corazón. Y es cuando tú llegas a tu casa y se lo cuentas a tu marido, a tu compañero, a tu hijo, a tu madre, a tu hermana, y vas creando una comunidad y vas creando un acercamiento al arte contemporáneo. Y la siguiente pieza que tienen, no tienes tú que decir, te la voy a explicar. Ya te escriben ellos y te dicen, oye, explícamela. O de repente, yo esto lo he vivido en DKV, ver empleados de DKV en Arco, viendo piezas. Esto es muy bonito. O los empleados de Alhambra. Los empleados de Alhambra todos los años van, muchos de ellos van a la Feria Arco a ver el stand de las piezas que se han hecho. Entonces, cuando ves que esto va sucediendo, es una de las satisfacciones más grandes que te puedes llevar. Y yo creo que para el CEO de esa compañía, el director o el propietario, debe ser una satisfacción muy grande ver que ha acertado su inversión en cultura. ¿Qué es un país sin cultura? No es un país sano. Totalmente. Hablamos de arte y salud, pues no es un país sano. Cierto. Un país sin cultura no tiene evolución, no tiene nada. Y esto es muy importante inculcarlo. Y uno de los sitios es el lugar de trabajo, ¿por qué no? Además, los humanizamos. Los Cierto. humanizamos. Y sobre eso también, ahorita caemos en ese tema de la humanización del espacio, pero lo que estás hablando tú es también del poder transformador que tiene el arte. Sí, Y yo creo que esa semilla que estás implantando en cada uno de los empleados, que de otra forma probablemente hubiera sido muy difícil que se acercaran, pues ya es un gran camino, ya es una victoria, ya es una puerta que se abre. sí, efectivamente. Entonces, eso ya es una ganancia para la empresa y esa coerción que se logra entre ellos. Es Claro. precioso. Sí, porque precisamente el comentario de más vale que nos paguen más y menos cuadros, ese comentario se debería de evitar en muchas empresas porque hay que pagar muy bien al empleado, pero es que también hay que invertir en cultura. Invertir en cultura es invertir en tu futuro y hay que explicar por qué invertimos en cultura. Y si tú lo explicas y ellos lo comprenden, se convierten en los cómplices de tu eslogan, de tu misión. Hay que hacer que la gente lo quiera tanto como tú y se convierten en tus mejores altavoces. Bueno, pues me parece increíble y tocando el tema de la humanización, Ujú. es increíble cómo ciertas piezas o el estar expuestos a arte en nuestro entorno, de verdad, y está comprobado con muchísimos estudios, que reduce la Ujú. ansiedad Totalmente. y hace pues que sea todo mucho más llevadero. Y por eso es que estabas mencionando lo importante que es en la medida de lo posible poder convivir como empleados con estas obras de arte, ¿no? Claro, igual que convives con el color verde de una planta, ¿no? O convives con que el hecho de que tu trabajo sepas que hay un office donde puedes tomarte un café y donde te puedes relajar. Qué importantes son los lugares de trabajo donde tienes vista al horizonte, pero también qué importante es no mirar una pared en blanco, sino mirar un dibujo, un cuadro, una escultura que te lleva a imaginar. Porque al fin y al cabo realizar una obra de arte es innovar. Y en tu trabajo, en un banco, tú también debes innovar. Entonces, las mismas fórmulas que aplica un artista, las debes de aplicar si trabajas en un banco, si trabajas en una empresa de comunicación o trabajes donde trabajes. Es imaginar nuevas formas y nuevas soluciones, ¿no? Y no queremos decir ya en los hospitales, en las Que consultas ahora vamos a médicas, sacar ahí. que ahora iremos ahí, si quieres, efectivamente, que eso es importantísimo. Pero para terminar un poco este tema de el arte en las empresas, ¿cuál es la principal crítica que recibes, por ejemplo, de algunos empleados al principio que no entienden o que se sienten Mm. un poco rejegos a que Bueno, la mayor crítica normalmente se recibe cuando tú pones una pieza que es muy conceptual y difícil de entender. Y la frase de eso mi hijo también lo sabe hacer, la puedes escuchar muchas veces, hasta que luego, hasta que explicas cómo se ha llegado ahí, ¿no? Y eso es un educar día a día y un explicar por qué has llegado ahí. Pero mi hijo eso lo hace mejor, eso la escuchas mucho, ¿no? Y también escuchas a veces muchas críticas cuando el arte no es realista o figurativo, porque el abstracto es mucho más difícil de entender. Pero en cuanto lo empiezas a explicar, la cosa ya se relaja. La cosa se relaja, hay que entenderlo un poco muchas veces. y Hay que hacer explicas. esta labor pedagógica en las empresas es muy importante. Lo Mm. explicas, me imagino que en reuniones con todos los empleados, porque no hay tiempo, Sí, pues, para hablar uno por uno, claro, ¿no? pues haces una cita con todos los empleados una vez al año, o si la empresa tiene alguna revista, pones un artículo en la revista o en la intranet de esa empresa vas explicando las piezas, o si haces un premio, lo explicas a todos los empleados ese premio. Eso hay que hacerlo, sí. Qué bonita labor. Y bueno, ahora caigamos en el otro tema que nos interesa, que es
el arte y la salud, que sé que pues tú eres muy versada en este tema. Para empezar, ¿cómo humaniza el arte espacios como los hospitales? Bueno, esto ha sido el mayor descubrimiento de mi vida. Y digo descubrimiento porque yo no era experta en arte y salud. Cuando yo empecé a trabajar con DKV, el primer encargo que tuve fue precisamente, vino por parte de Josep Santacreu, que era el consejero delegado en aquel momento de la compañía, y ellos iban a gestionar un hospital público de la fórmula de gestión privada. Es una fórmula combinada que tenían en Valencia. Entonces, esta persona, que es gran amante del arte, tenía muy claro que en el hospital la presencia del arte iba a humanizar los espacios y iba a hacer más agradable el ambiente a los enfermos. Entonces yo empecé a estudiar y empecé a leer muchas cosas que se hacían y que se siguen haciendo en Inglaterra y en el sur de Francia. Exactamente. Y entonces leí muchos estudios sobre cómo se humanizaba a través de la colocación de cuadros. De hecho, ya sabéis que la Organización Mundial de la Salud en el 2019 decretó que por fin el arte humanizaba y era necesario en los espacios sanitarios. Por fin llegó eso. Bueno, pues eso que llegó cuando yo empecé en el 2004 era predicar en el desierto. Recuerdo que estábamos montando las piezas para el hospital de Denia y muchos médicos ya criticaban. Vamos a tener suficientes bisturís si se están gastando dinero en cuadros. Ya empezábamos con esto. Pues en este hospital ahora, que por desgracia el hospital ya no tiene proyecto arte porque ha sido rescatado como hospital público, ya no la gestiona ni DKV ni Rivera Salud, que le gestionaba antes. Ahora han quitado todos los cuadros de allí, no siguen haciendo proyecto arte y los médicos dicen que se sienten como huérfanos porque con este proyecto arte nosotros acompañábamos muchas veces en el diagnóstico de las enfermedades. El arte ayuda a curar, cura las medicinas, pero el arte ayuda a curar. ¿Sabéis cuántas enfermedades y cuántas cosas mentalmente hablando se sacan a través de un dibujo? Yo recuerdo que uno de los espacios donde más se trabajaba con arteterapia era en psiquiatría y en pediatría. En pediatría llegaban muchos niños que tenían grandes problemas que no había forma de que se lo contaran al psicólogo. Y con un simple dibujo, el pediatra sabía que tenía malos tratos, que tenía problemas de violencia sexual o que tenía problemas de que en su casa se bebía, alguien era alcohólico. ¿Y cuántas veces se ha descubierto estos problemas de los niños gracias a un dibujo? Igual que en las unidades de salud mental, cómo ayuda el arteterapeuta a que el psiquiatra descubra mucho antes qué es lo que está pasando por la cabeza de ese enfermo. Y si hacemos números, ¿sabéis cuánto cuesta una estancia en un hospital diariamente? Vamos a suponer que vale 700 euros. ¿Sabéis lo que cuesta una hora de arteterapia? 50 euros. Imaginaos cuánto nos podríamos ahorrar si en todos los hospitales hubiera arteterapeutas y musicoterapeutas, cuántos días de ingreso hospitalario nos podríamos ahorrar. ¿Vosotros sabéis cómo ayuda la musicoterapia a la rehabilitación de ictus? La rehabilitación de ictus, una de las cosas a las que mayor respuesta tienen y más rápida es a la música. En el hospital de Denia hacíamos rehabilitación de ictus a través de las músicas. Le preguntábamos a los familiares del paciente cuál era su música favorita y pasábamos de una persona con ictus que no hablaba a empezar a hablar. Increíble. Es que se me ponen los pelos de punta, pero esto es así y esto funciona así. Igual que funciona el hecho de que en los hospitales haya exposiciones que tú puedas ver, haya cuadros en los que te puedas imaginar otras cosas. Allí, por ejemplo, en la sala de consultas pediátricas hay un juego para los niños que es una escultura de un dragón en la que llegan y juegan. Y en vez de estar los niños llorando porque van al médico, no, allí desean ir porque tienen un dragón en el que se meten y juegan, tienen una pizarra para hacer cosas, tienen ludoteca musical, tienen musicoterapia, tienen payasos, pero no solo los niños, también la gente mayor. En el hospital de Denia, hasta hace poco, en la sección de oncología y nefrología, diariamente, era como ir a una actividad cultural cada día. Me tocaba arteterapia, me tocaba musicoterapia, me tocaba clown, aunque eras mayor. Todo eso quitaba muchísimo el estrés y la ansiedad en los enfermos. Eso es un ahorro económico importantísimo, aparte de la calidad asistencial que eso supone, ¿no? Pues en este hospital que ahora se ha quedado, los médicos nos lo dicen mucho, ¿no? Y cuando yo empecé en el hospital de Denia, éramos prácticamente de los pocos que en España hacíamos algo. Aquí había
algo en el 12 de octubre, pero ahí se hacía además pagando a estas personas. Ahora es algo que se ha institucionalizado un poquito más, pero sigue siendo algo que va con carácter voluntario, lo pagan las asociaciones. Todavía en los hospitales no se tiene esta figura del arteterapeuta o el musicoterapeuta como nómina en los hospitales. Y si lo tuviéramos, de verdad, os aseguro que Absolutamente. ahorraríamos mucho dinero, que podríamos emplear en tener más camas y más médicos, sobre todo, que nos hacen mucha falta los médicos y las enfermeras. Qué interesante Totalmente. todo lo que mencionas. A mí me Mm, gustaría hacer la distinción primero de el arte que se encuentra en los espacios ujú, y la arte terapia, que también me interesa. Pero para mm, empezar con este arte que se encuentra en espacios como hospitales, sí, como bien decías, y ahora que yo estaba haciendo esta investigación, no solamente ayuda a los pacientes porque se vuelve un lugar mucho más fácil de vivir, más mm, cercano, más amable, más más cálido. amable, más cálido. Además, te invita a temas de conversación, a Sí. curiosidad, Mm, a creatividad, mm, sino también los propios doctores y las enfermeras y el personal han reportado una mejora al claro. convivir con arte, incluso, y como bien decías, arte abstracto. Ahora la pregunta, y haciendo abogada del diablo para todos los que estén preguntándose, pero ¿no hay cierto arte que provoca rechazo o que hace que se sienta uno ignorante? ¿Pasaría? Bueno, tú has dado la clave de dos cosas. Una, y es que en los hospitales no solamente los proyectos de arte son para los pacientes. O sea, el estado de tensión de los médicos, las enfermeras, los celadores y el personal administrativo es muy alto. Se pasa mucha tensión. El médico sufre con el Por paciente. supuesto. Entonces, cuando decimos humanizar los espacios, hay que pensar también en los trabajadores. Hay que pensar que estamos humanizando el espacio donde ellos están. Y cuando piensas en los pacientes, efectivamente cualquier cuadro nos sirve. Hay que tener mucho cuidado en qué piezas colocas, en qué áreas. Por ejemplo, allí estudiamos mucho si tú ibas a una consulta de pediatría, si ibas a la consulta de un oftalmólogo, si ibas al laboratorio para que te sacaran sangre, si ibas a la sección de salud mental. No cualquier cuadro sirve porque hay cuadros que te pueden incitar e incluso ponerte más nervioso. Tiene que ser cosas que relajen mucho. Los paisajes relajan mucho, el arte metafísico o el metarealismo también invita mucho a soñar, incluso el arte abstracto con colores que inviten a paz. Es decir, no tienes que también saber colocar un cuadro en una clínica, porque la persona que va al médico ya llega con muchos nervios encima de sí. Entonces tienes que intentar que la ansiedad baje mucho. Entonces, por ejemplo, la sala de oncología la tienes que pintar de colores muy suaves, o tienes que poner paisajes, o tienes que poner horizontes muy infinitos. Hay toda una serie de teorías y de estudios sobre cromoterapia que Claro. también son muy importantes y que tienes que tener en cuenta a la hora también de decorar y humanizar estos espacios, ¿no? Pero al mismo tiempo también son lugares donde puedes aprender. Por ejemplo, yo siempre digo que en las consultas de pediatría no hace falta poner Blancanieves y los siete enanitos. Eso ya tienes el cuento en la mano. Yo creo que ahora hay un lenguaje muy actual, los lenguaje manga, que les llegan mucho, donde puedes dar muchos mensajes. Por ejemplo, allí en la planta de pediatría hay unos dibujos mangas muy bonitos. Perdón, ¿qué son dibujos manga? Dibujos manga son estos dibujos japoneses, Ajá, estos dibujos que son mucho más actuales que los de Walt Disney, que son los que se claro, encuentran ellos en sus como de tebeos, cómic. como de cómic de hoy en Ajá, día. Entonces, por ejemplo, allí hay un dibujo que me acuerdo mucho cuando empezamos a hacer los bocetos, que los artistas venían, me acuerdo de un artista que vino que dijo, mira, en los pasillos pondremos montañas de golosinas y encima un mono, una jirafa, y una de las enfermeras dijo, no, 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 porque las golosinas son malas, es mucho azúcar. Y lo cambió y puso una montaña de cepillos de dientes sobre el cual descansa un mono. Es decir, a través de sus dibujos también se lanzan mensajes a los pacientes, mensajes de higiene, mensajes de que tienes que leer, mensajes de comida sana. Es decir, también tú a través del pedagógico. arte puedes lanzar muchos mensajes que llegan de manera mucho más fácil y más cercana y pedagógica. Por eso también es muy importante cuando hacemos un proyecto en un hospital o en una consulta médica, no entrar como un elefante en una cacharrería y hacer las cosas sin más, no. Lo que hemos de hacer, que es lo que hicimos allí, es reunirnos con el equipo médico y de enfermeras y ver
qué necesitan ellos y qué quieren transmitir. Y eso hacerlo a través de las imágenes. Y es lo que hemos hecho en el Hospital de Denia, lo que hemos hecho en algunos otros proyectos que nos han encargado. A ver, pero aquí me surgen varias dudas. La primera es, ¿se trabaja con psicólogos en ese sentido para poder trabajar el mensaje que se quiere dar? Y dos, entonces, ¿son obras que se hacen para el espacio o se pueden adquirir ciertas obras que vayan en el espacio con el lineamiento que se ha trazado anteriormente? Te contesto primero a la segunda. Se dan las dos cosas. O sea, en los hospitales para mí hay dos cosas que se puede hacer. Una, trabajar piezas ex proceso para el lugar. Por ejemplo, en la sala donde diariamente vas a hacerte el tratamiento de oncología, si te toca hacértelo, o el de hemodiálisis, que es día sí, día no. A mí me gusta que sean obras ex proceso realizadas para el Ok. lugar, que las puedes ir cambiando. Pero luego tú también puedes tener una colección o pedir prestada una colección y tú saber qué piezas vas a colocar en ese lugar que sabes que van a ser buenas. Y volviendo hacia la primera pregunta, ¿con quién tienes que hablar? ¿Con psicólogos que te ayuden para esto o con el propio personal sanitario? Muchas veces los médicos y las enfermeras te dan muchísimos mensajes de qué tipo de enfermo hay allí y de qué ansiedad les produce. Porque, por ejemplo, un tratamiento oncológico, la ansiedad que produce es mucha, incluso produce angustia, produce Pues mareos. Yo os podría decir cantidad de anécdotas que tenemos de cómo eso se ha cambiado a través de simplemente con el arteterapeuta dibujar o simplemente hacer ejercicios de musicoterapia. qué bonito. Eso ayuda mucho, Pues baja muchísimo la ansiedad y baja la ansiedad también del equipo médico que lo por está supuesto. tratando, que se va a su casa de otra manera. Pues Claro. ahora, antes de que caigamos en el tema de arte terapia, ve pensando algún buen ejemplo que nos puedas dar, porque así humanizamos más la historia también. Pero me gustaría, ya que mencionas todas las ventajas, tengo Ujú. aquí unas cifras Sí. em, para hacer eco de lo que dijiste. Ujú. En el 2021 que se hizo un estudio en donde se encontró que mejora el 25% de bienestar emocional y hay 18% menos de medicación para la ansiedad en un estudio de Arts and Health. Efectivamente. Bueno, imagínate poder a través del arte bajar la medicación y que el arte abstracto y conceptual explora emociones complejas y es muy útil en la terapia de trauma, según The International Journal de Efectivamente. Art Therapy. Y bueno, hay muchísimos datos y cifras que apuntan en esa dirección, pero caigamos en arte terapia. Para empezar, ¿qué es arte terapia? Arteterapia es algo que se estudia además, puedes haber hecho Bellas Artes, Historia del Arte y tienes su propio máster. Arteterapia es la aplicación del arte a la medicina. En el arteterapia se hacen muchísimos ejercicios de dibujo, de pintura y es la interpretación a través del arte de síntomas de enfermedades que son trasladadas al médico. Porque una cosa es entretenerte en pintar. Y otra cosa muy diferente es hacer arteterapia. Es decir, cuando el arteterapeuta llega al hospital, antes de ponerse con el paciente, habla con el médico y el médico le explica cuáles son los síntomas que tiene esa persona, qué es lo que le está pasando, porque no es lo mismo hacer arte para una persona que tiene esquizofrenia que para una persona que tiene una depresión. Entonces, tú antes debes de hablar con el médico, saber lo que le pasa y aplicar esos ejercicios sobre ese paciente. Y luego le das el resultado al paciente que junto a su estudio y al del psicólogo analizan más en profundidad lo que le puede pasar. Por eso lo de los estudios, de bajar. Vosotros imaginaros que una persona de enfermo de salud mental, en vez de un mes, en 15 días puede estar en su casa. Bueno, eso es una maravilla. Absolutamente. Y es dinero que nos ahorramos todos los españoles, es tiempo que se ahorra esa persona, antes se incorpora a su trabajo, porque es muy triste también para todo el ámbito familiar. Y no olvidemos que esa arteterapia muchas veces hay que hacerla al paciente y a los que le rodean. Por ejemplo, con el Alzheimer. En el Alzheimer tú tratas muchas veces al enfermo y al familiar. Es muy duro también para el familiar. Entonces, Totalmente. muchas veces es tan importante tratar al enfermo como al que lo acompaña. Ahí, por ejemplo, en el hospital de Denia los acompañantes estaban dentro de las sesiones de arteterapia, no los hacíamos salir, porque era súper importante también. Pero en arteterapia se trabaja únicamente, ¿con qué tipos de arte? También o musicoterapia es Musicoterapia es es otra otra y musicoterapia también tienes tú,
tu máster, que a través de ese máster eres musicoterapeuta, que no es lo mismo que musicólogo, ¿no? Es una Sí. rama muy importante y trabajan con música. Y en arte trabajan con dibujos, con expresión corporal. Bueno, es que ahora hay incluso danzaterapia, teatroterapia. Ahora hay varias de estas, canoterapia. ¿Y por qué arte terapia la consideras mejor que otros enfoques como musicoterapia o como la propia naturaleza? La No exposición con la la naturaleza. considero mejor. No la considero mejor. De hecho, para mí musicoterapia y arteterapia están muy, muy, muy de la mano. Claro. La musicoterapia hace más años que está implantada a nivel mundial y se tienen muchos más estudios. Arteterapia se está empezando más en los últimos 20 años. En cambio, musicoterapia ya está como súper reconocida a nivel mundial, que verdaderamente calma la ansiedad. Si ahí has dicho un 25%, musicoterapia nos iríamos a un 45%, Claro, y seguro. si se combinan, pues el efecto debe ser maravilloso. Y, por Es ejemplo, fantástico. ¿qué tal el exponerse a la naturaleza? Bueno, eso es buenísimo. O sea, el poder respirar aire puro y exponerse a la naturaleza es algo que también es maravilloso, pero claro, los hospitales muchas veces no están en la naturaleza. Pero una forma de exponerte a la naturaleza, por ejemplo, es hacer una sesión de cine también. Claro. También el cine es arte terapéutico. O sea, poner una habitación a oscuras y poner una película sobre la naturaleza también puede ser muy arte terapéutico. ¿Y qué cuesta poner una película para que lo vean los pacientes? No Claro. cuesta tanto. Tienes razón. Y hablando de las ventajas de arte terapia, es verdad que ciertos pacientes que traen pues, o mucho dolor en enfermedades crónicas o terminales, o que incluso tienen mucha dificultad para hablar de ciertos traumas, Mm, el arte abstracto puede mm, ser de mucha ayuda porque ahí no tienen que claro, hablarlo, lo formulan por otro lado. Es otro lenguaje que ayuda a efectivamente. sacar esas cosas y a sanar. Efectivamente, porque la gente muchas veces lo que le ocurre le da mucha vergüenza contarlo y no lo pueden contar. También hay que tener en cuenta que ahora mismo la sociedad española es una sociedad que va envejeciendo y hay mucha gente que no tiene la costumbre de hablar con el psicólogo, de hablar con el psiquiatra. La gente joven ahora está más acostumbrada, pero yo te podría contar, te cuento una anécdota, ¿no? Mira, recuerdo un señor que ahora mismo ya tiene 94 años, esto ocurrió hace 8. Un señor que era muy mayor, era un pescador que prácticamente no sabía ni escribir ni leer y él tenía que hacerse un tratamiento oncológico. Tenía, porque si no moría. Y su familia no había forma de convencerlo, no había forma de convencerlo. Entonces llamaron al arteterapeuta. La arteterapeuta, hablando con él, descubrió que ese señor de joven pintaba y le encantaba pintar, pero como tenía que pescar para dar de comer a la familia, dejó de hacerlo. Bueno, pues empezó a pintar en la primera sesión de quimioterapia, hizo no sé cuántas sesiones de quimioterapia y ese señor, cuando acabó, que se curó, vivió 8 años más, hizo una exposición en el pueblo, le hicimos una exposición en el Ay, qué pueblo. cosa tan Y ese bonita de señor, en vez historia. de ver la televisión, a raíz de ponerse a pintar en el hospital, su familia le compró cosas para pintar y ese señor ha pintado hasta el día que se ha muerto. Ha recuperado lo que él quería hacer, que era pintar. Yo esa anécdota la cuento siempre Es muy porque de esas hay bonita, muy bonitas. muy O, bonita. por ejemplo, una señora que tampoco se quería hacer el tratamiento de oncología, se negaba, se negaba, se negaba, pero le encantaba la música. Las hijas se enteraron que había musicoterapia y entonces la señora dijo, vale, me hago el tratamiento, pero si voy los días que hay musicoterapia. Y esa señora hizo el tratamiento oncológico con musicoterapia, por los días que había musicoterapia. Es decir, que sí que hay muchas fórmulas para esto, ¿no? O los enfermos de ictus que no hablan ni hacen nada y de repente le pones el bolero porque descubres que era su música favorita y de repente sonríen y la familia se echa a llorar porque por fin le ha visto una sonrisa después de 2 meses de ictus. Entonces, todas esas cosas son tan sencillas, tan bonitas, pero tan necesarias que el hecho de que la Organización Mundial de la Salud por fin lo haya reconocido y haya médicos que receten visitar un museo, eso ya nos ha ayudado, pero cuando yo empecé en Cierto. el 2004, bueno, éramos nada, sembrar en el desierto, pero yo decía, bueno, algún día llegaremos a esto y se verá como mucho más natural, ¿no? Y ahora pues se ve más natural y hay muchos hospitales que lo hacen. Y sobre todo, según tengo entendido, Inglaterra es bastante pionera en el asunto Muy pionera. y también Francia. ¿Cómo estamos en Mm. España? En España ahora estamos un poco mejor, pero seguimos estando, como te he dicho, o sea, hay muy, muy poquitos hospitales en los que se paga un musicoterapeuta o un arteterapeuta para que ayude a los médicos.
se llega a muy poquita población, porque normalmente pues a lo mejor van un día a la semana o dos, y muchas veces esta gente que va a hacerlo es voluntaria o se paga por asociaciones o por donaciones. No se ha hecho como un puesto de trabajo en el hospital, que es como el psicólogo. No se ha hecho esto. Esto es lo que ¿Qué debemos de tendría que conseguir. suceder? Pues que el Estado aprobara esto, que el Estado aprobara que en los hospitales públicos aprobara plazas de musicoterapeutas y arteterapeutas. Con el dinero que se ahorran, con la figura Claro. de musicoterapeuta y arteterapeuta, se pueden crear no sé cuántos puestos de trabajo de ellos y seguramente 50 médicos más. No hay todavía un estudio cuantificado porque estamos en lo mismo. Cuesta muchísimo dinero hacer ese estudio y no lo hemos logrado, pero investigaciones hay miles. ¿Y hay buenas escuelas de arteterapia aquí en Sí, España? sí, en Barcelona hay varias buenas, en Valencia también, en Murcia hay una muy buena, también hay muy buenas de musicoterapia en Cataluña, en el País Vasco, en Murcia, en Granada. Tenemos muy buenas escuelas de esto en España y hay másteres muy buenos y hay cada vez más gente estudiando esto. Sí, Sí, lo que pues pasa es que luego no encuentran trabajo en las instituciones públicas. Este es el tema, que todavía no está esa profesión como reconocida, como obligatoria, dijéramos. sí, deberíamos, Deberíamos, hacia ahí deberíamos de ir, deberíamos, porque sí. el poder que tiene el arte para sanar física y emocionalmente es realmente sorprendente, Pues sí. y más en estos casos de tanta necesidad. Ujú, Hablemos de educación, tú estás muy involucrada dando conferencias, pláticas, mm, sé que has enseñado en varias universidades, en ujú, Valencia, en Barcelona, en la Carlos III de Madrid, mm. etcétera. ¿Cómo sientes la educación en torno al arte y de qué es lo que más te gusta enseñar? Pues me gusta mucho enseñar, cuando doy la clase sobre cómo formar una colección, me gusta mucho porque creo que es algo que se debería dar en las escuelas. Para amar el arte, si enseñas por qué coleccionas, qué es una colección y cómo se hace, eso es una manera de amar el arte y amar los museos. Y me gusta mucho porque muchas veces es hablar de biografías de personas muy interesantes, porque hay muchas colecciones privadas que son biografías personales. Y me gusta mucho hablar de pasiones, ¿no? Y de la formación de colecciones. También me gusta mucho dar clases sobre comisariado, porque al fin y al cabo el comisariado no deja de ser la dirección de un proyecto. El comisariado yo digo que también es una obra de arte, porque lo que haces es una obra de arte con obras de arte. El comisariado al final es una obra de arte final con la que quieres contar algo o con la que quieres justificar una tesis. Y me gusta mucho contarlo porque cuando lo cuentas de una manera muy llana y muy sencilla, les enseñas a que puedes comisariar en la vida muchas cosas. Puedes comisariar una carta de menú, también es comisariar. O sea, si tú haces un menú en un restaurante que es un restaurante indio, es un restaurante de sensaciones, estás comisariando. O si estás comisariando un festival de danza, estás dirigiendo un festival de danza y eligiendo unas danzas u otras por un tema. Entonces, lo de comisariar es algo muy amplio que te ayuda a un poco crear la lógica de justificar una tesis. Y eso es algo que me gusta mucho. Y luego me apasionan las colecciones privadas y las empresariales. Me parece que en España hay muy poquitas corporativas todavía, muy poquitas, porque la ley de mecenazgo no nos ayuda Lo mucho, sabemos. la verdad, no nos ayuda Sí. mucho por decir nada, pero muchísimas empresas deberían de tener una colección porque es una manera fantástica y es un nuevo lenguaje de contar las herramientas y los valores que tú tienes. Si todos lo hiciéramos, el trabajo genera trabajo y las emociones generan a su vez emociones. Yo creo que debería de haber muchas más en España, pero no hay manera de que nos tengamos esta ley de mecenazgo que tanto nos ayudaría. Ya no sé, ni izquierda, ni derecha, ni norte, ni sur. Ya no sé quién la Nada. va a sacar. No, Porque no, Hacienda sí. creo que se empeña en que recaudaría menos y no es verdad. Yo creo que recaudaría exactamente igual o exactamente, porque quien quiere invertir va a invertir igual. Absolutamente. Pero no sé, se empeñan en que no. No sé qué día lo conseguiremos, pero nos hace mucha falta. Y bueno, hablando también decíamos que estás especializada en artistas emergentes, de hecho das el premio Alhambra. Sí, Cuéntanos un poco de qué se trata el premio. el premio Alhambra es muy bonito. ¿Ves? Es otra de estas grandes ideas para una empresa que quería hablar de algo como era la artesanía, porque la cerveza Alhambra es una cerveza cuya técnica es casi artesanal. Entonces ellos estaban muy presentes en Arco y se les pidió que hicieran algo que tuviera que ver con el arte. Y se les ocurrió esta idea de acercar la artesanía
al arte contemporáneo. Y la idea fue invitar a artistas cuya pieza está hecha de la mano de un artesano. O sea, que casi la podrían firmar ambos dos. Y este ¿Y la premio firman? a veces la firman los dos. Ah, ok. Por lo menos nosotros a los artesanos los ponemos en la cartela, decimos Muy quiénes bien. son y cómo lo han hecho. Esto ya llevamos 8 ediciones, este año iremos por la 9ª, se presentan las obras en un stand en Arco y ves unas obras maravillosas. Es como las obras de cerámica, ¿no? Acordaros que la cerámica hace años en Arco no podía ni entrar, y Cierto. una obra textil. Ahora vemos muchas obras en cerámica, muchas obras textiles de vidrio. Pues este es el premio que generó Alhambra, ¿no? Y con todo esto lo que está haciendo es recuperar tradiciones y Ahí generar está. nuevos lenguajes, pero sobre todo recuperar tradiciones Cierto. en las que España somos muy ricos, Muy como es la ricos. cerámica, la cestería, el vidrio, el hierro, la carpintería. Somos muy ricos y estaba como defenestrado un arte menor, ¿no? Y es una manera de ensalzarlo a también un arte mayor. Este premio es fabuloso, es muy Me bonito. parece una muy, muy buena idea porque Mm, es una pena que España, como bien lo dices, esté perdiendo estas tradiciones que se hicieron durante tantos años. Y es que ahora mm, de una familia queda una persona que a sí, duras penas y ni siquiera lo saca y entonces se pone a hacer tacitas. sí, Y entiendo lo que nos dices porque nosotros en Colegium tratamos también de trabajar con artesanos, que vengan los artistas residentes y trabajen con artesanos, claro. porque nos parece que hay una simbiosis muy bonita que se crea. El artista aprende del artesano, el artesano aprende del artista Esto es, y los dos se nutren y se esto es. recupera esa historia que de otra forma pues puede desaparecer. Claro, y además generamos una nueva vía de trabajo para los artesanos. Yo sé de varios artesanos que gracias al premio han empezado a trabajar con artistas en hacer varias series y en vez de cerrar la empresa la han podido seguir funcionando porque han visto en el arte contemporáneo un lugar donde trabajar. Ahora hay grandes marcas que trabajan mucho con artesanía, ¿no? Y esas grandes marcas aún tienen que crecer más. España es un país muy rico en tradiciones y Muy, no se puede permitir el lujo de perderlas. No totalmente. podemos no podemos olvidar el pasado. Para crecer e ir hacia adelante debemos de conocer muy bien el pasado para poder pensar y repensar el futuro, Totalmente. porque si no, no hay búsqueda de soluciones y ahí las tenemos nosotros de la mano y este premio realmente es muy bonito por eso, Qué muy lindo, qué bonito. buena labor tienes. Mm. Alicia, ¿cómo sientes el mercado del arte en España en estos momentos? Ah, siento que hay mucha gente que tiene voluntad, siento que hay mucha gente que hace grandes esfuerzos por comprar, pero lo siento todavía muy flojo porque no hay incentivos, no hay educación y no hay costumbre. No hay costumbre de comprarse un gran sofá para la casa y llevar un buen coche, pero no hay costumbre de meter arte en las casas. Todavía no es algo que se ha hecho habitual en España porque se ha considerado también como muy elitista, ¿vale? Y porque también tiene pocas ayudas y porque desde abajo, desde la escuela, no se enseña. Por eso decía lo de enseñar a coleccionar, ¿no? Tú puedes coleccionar cosas por un precio que puedes ir pagando poco a poco. Está claro que no Totalmente. es primera necesidad, primero hay que comer, hay que comprar medicinas, pero el arte también genera muchos puestos de trabajo, muchísimos, pero no lo hemos metido en las bases educativas, ¿no? De hecho, todavía es como la María, ¿no? La música, el arte es la asignatura María. Mientras siendo la asignatura María, no haremos crecer el mercado. Y el mercado en España todavía está muy pobre. Todavía es muy poco respecto a otros países. Aunque he de decir que hay una gente joven, hay un grupo de gente de 30 y 30 y tantos años que empieza a valorar esos artistas jóvenes, que empiezan a educarse, que empiezan a hacer másters, que empiezan a ver muchas visitas guiadas. Hay una gente ahora joven que está empezando a continuarla y para mí esa es la esperanza, pero todavía es joven, lo decíamos antes, las corporaciones, las empresas, Ujú. muy pocas compran arte, cuando hay otros países en los que el 0, no sé cuántos por ciento es obligatorio comprar arte, pero en este país todavía no. No, y además, como bien lo decías, en la empresa no solamente genera esa coherencia y ese discurso y vehículo de comunicación, sino también apoyas al mercado y apoyas la creación Claro. artística. Y a lo que bueno, me contestaste la parte de la colección, pero ¿cómo ves en la parte de la creación? ¿Sientes que hay nuevos artistas haciendo cosas Sí, interesantes en este bueno, momento? estamos viviendo un momento en el arte desde hace unos años que hay una cuna de artistas jóvenes impresionante.
Yo ahora mismo acabo de hacer una exposición en el CAAC de Sevilla con Jimena Blázquez como comisarias las dos. Hemos hecho un panorama sobre el arte andaluz de escultores y allí han salido 38 escultores maravillosos. España vive un momento de creación fantástica. Las Así lo facultades veo. de Bellas Artes son muy buenas. La gente está saliendo mucho fuera para aprender. Estamos en un momento buenísimo del arte español que necesita mucho más apoyo para ser mucho más reconocido en el extranjero. Es inaudito que este año en la Bienal de Venecia no hubiera un artista español en la sección Es oficial. cierto. ¿Cómo puede ser que no haya esto? Yo sé que se están haciendo esfuerzos desde la ECID, pero hay que hacer muchos más esfuerzos para traer comisarios de fuera a este país para que vean los artistas que tenemos, porque tenemos arte buenísimo y no puede ser que no tengamos una representación en la Bienal de Venecia, por ejemplo, ¿no? Es Totalmente. algo muy curioso y que no puede sucedernos. Sí. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. No sé si hay algo que viene para ti en los próximos meses, algo que no te haya dicho y quisieras mencionar. Bueno, para mí vienen proyectos nuevos, espero que lleguen proyectos nuevos en los que más empresas inviertan en arte y espero que en mi futuro, que me he especializado un poco eso, entren nuevas empresas con esto. Espero que DKV quiera continuar con su proyecto porque ahora está en un momentito de stand-by, está, bueno, resignificando todo, estudiando todo, porque es normal, es una colección que tiene ya 950 Mucho. piezas y lo debe de pensar y debe de repensarlo. Y estoy en un momento de que me hace mucha ilusión pensar en empresas nuevas que se quieran meter en este proyecto. Totalmente. Y estoy en un momento en el que, a raíz de lo de la Organización Mundial de la Salud, espero que se empiece a tomar conciencia de la importancia del arte en los hospitales. Esto me gustaría mucho que antes de que yo me muera, que espero que aún falten unos cuantos años, saber que en los hospitales se creará en nómina estos arteterapeutas, musicoterapeutas. Espero que esto yo, antes de que me muera, aún lo pueda ver. Ojalá. Ese sí sería un buen momento de tequila. Sí. Ahí abriríamos la La botellita que tequila, tenemos el esperando champán, el cava o Todo. el vino español, lo que sea, todo. para brindar por Para eso. celebrarlo. Ojalá Pues que sí, así sea. pues Alicia, sí. muchas gracias. ¿Algún consejo para la audiencia que te vea, los artistas jóvenes? Que visiten las exposiciones. Cierto. Hay que visitar exposiciones, hay que ir a conciertos de rock, de música clásica, Qué me da bueno. igual. Hay que ir a exposiciones de romanticismo, contemporáneas. Hay que ver arte. El arte se aprende viendo arte y la música se aprende escuchando música. Hay que practicar cultura. Qué bonito. Gracias de nuevo por estar aquí, por tu tiempo y ojalá que la próxima vez que nos veamos tengamos mejores noticias para todos en el tema de arte y salud. Muchísimas gracias a ti por el interés hacia mí y gracias. He estado muy a gusto. Qué bueno.